Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, es un alto placer y un honor estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en la semana y para este día estaremos compartiendo con ustedes la importante lección titulada Como carbones encendidos. Es el tema que estaremos abordando por la gracia de Dios en este día. Recuerden que esta es la lección número 7 del trimestre, Fundamentos de la Profecía, y el pasaje de la Biblia que está registrado para memorizar en esta ocasión durante la semana, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Gracias, amigo, por estar con nosotros en esta hora. Saludamos, como siempre lo hacemos, de manera efusiva. Un saludo cordial, sincero al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, nuestro afecto de siempre, que Dios le guarde a usted y a su familia. Muchísimas gracias, apreciado amigo Pastor Juan Francisco Scroggins. Que el buen Dios hoy le pueda dar un día lleno, cargado de bendiciones de lo alto. Muchísimas gracias. A la orden. Para ustedes, amigos y hermanos, reciban bendiciones abundantes de nuestro buen Dios y que Jehová hoy ilumine tu vida, tu existencia, tu familia, todo lo que posees. Te invito para que en esta hora hablemos con nuestro Salvador. Bendito Padre Celestial, tú eres un Dios maravilloso, bueno, eres un Dios santo, agradable, y eres un Dios que te preocupas por los tuyos. Por eso ponemos en tus manos el estudio de hoy, para que a través de tu Espíritu Santo tú puedas hablar a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, la lección de hoy, el título Como carbones encendidos, es para referirse a aquella declaración del profeta Isaías cuando está hablando de que un carbón encendido pasó por sus labios. Es importante destacar algunos detalles que tienen que ver con quizás lecciones que hemos venido presentando y que hoy vamos a enfatizar un poquito más acerca de los querubines, ya sea como seres vivientes o como símbolos hechos de oro, conforme a lo que nosotros encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 10, el verso 8, y también en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 18. Esto nos desafía a hacer algún tipo de comparación también con el santuario terrenal de lo que sucedió en el original o lo que sucede en el original, que es el santuario celestial. Usted te recordará y ha trazado grandes pautas para refrescar la idea entre nosotros que el santuario que se le ordenó construir a Moisés, aquella tienda, fue hecha bajo un modelo, el modelo que está en el cielo, y los servicios ya del templo, del templo hecho por Salomón y en tiempo de Cristo, de Zorobabel, que luego Herodes ayudó a construir, pues todo esto nos hace pensar en una obra maravillosa que Jesús realiza por nosotros, y la situación del santuario y del templo y sus oficios que se realizaban allí se hacen también para recordarnos que Cristo es nuestro Salvador, y a esto señalan tanto el santuario de la economía en tiempo de Moisés como los dos templos que acabamos de mencionar, y eso es maravilloso porque hay algún tipo de relación entre los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para relacionar precisamente la obra que Jesús hace a favor de los seres humanos. Definitivamente que es así, pastor, porque el Antiguo Testamento es la base, es el fundamento. Por eso la lección de esta semana habla de el fundamento de toda profecía.
Y cuando Juan habla en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, de manera específica de alguna profecía, se está basando en algún elemento predictivo y ya sea clásico del Antiguo Testamento para establecer el fundamento de su profecía. Y aquí hoy tenemos de nuevo las visiones tanto de Juan, de Ezequiel, que tuvo que ver o tuvieron que ver naturalmente con lo que hablaba del desarrollo, el desarrollo del pueblo de Dios, tanto en Babilonia, en el caso de Ezequiel, como el desarrollo del pueblo de Dios desde el momento de Cristo hasta la segunda venida. Esas visiones de Dios que dijimos que no fueron tan solo visiones dadas por Dios, sino manifestaciones de la propia gloria divina presentada ante la vida del profeta. Esas revelaciones reciben el nombre de teofanías. Con frecuencia suceden cuando comienza el ministerio de un profeta. Así Isaías tembló ante la gloriosa manifestación del trono alto y sublime de Dios, y también Moisés contempló la gloria en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Juan, el revelador, vio a uno semejante al Hijo del Hombre que andaba en medio de candeleros de oro en Apocalipsis 1:3, y ahora Ezequiel también está viendo una visión interesante que vamos a desglosar dentro de un momento. Indica, pastor, porque usted me hizo la pregunta al aire de si eran asuntos que eran símbolos o que las visiones tenían que ver con una literalidad. Las visiones eran literales, pero a través de símbolos Dios le mostraba realmente lo que es las representaciones vívidas del plan de redención a través de la historia. Amén. Usted notará, pastor y amigos oyentes, que el primer comentario en torno a las preguntas que se encuentran registradas, por ejemplo, en nuestra guía de estudio, y a eso estaremos señalando, después de algunas ilustraciones bien importantes y explicación que hace la guía de estudio en su primera parte, utilizando como punto de referencia el libro de Ezequiel, el libro de Éxodo también, el libro de los Salmos, y empieza a hablar de algunas figuras importantes que están relacionadas precisamente con lo que sucedía en el santuario terrenal. Y hay que recordar, el santuario terrenal es un modelo del santuario celestial, y aún, por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, Isaías también, tocamos el libro de Apocalipsis, es importante recordar algunos datos. Vamos así a hacer resumir, porque el tiempo no nos daría para nosotros leer todo el documento. Por eso la guía de estudio viene con ciertas citas para que usted pueda leer en la tranquilidad de su casa. Pero cuando nosotros vamos al santuario terrenal, encontramos que las tribus estaban allí alrededor del santuario terrenal. Eran 4 líderes importantes, y cada una de esa conformación de esos líderes le acompañaban otras 3 tribus. Por ejemplo, el caso de Judá, que es representado en la palabra de Dios como Judá, y el estandarte de su bandera es un león. El caso de Rubén, el estandarte aparece como si fuera de un hombre. Tenemos el caso de Dan, en representación de su estandarte es un águila, y eso es lo que podemos ver allí básicamente en esas declaraciones, que más adelante nosotros vamos a ver que hay una coincidencia ya con lo que en el Nuevo Testamento Juan está citando para referirse a estas imágenes que están allí detalladas en el Antiguo Testamento, y hay varias citas en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que relacionan estos animales y lo que son, por ejemplo, estos líderes que estaban allí al frente de las tribus del pueblo de Israel. Pero ¿a cuáles figuras se refiere, pastor? Usted realmente nos está hablando de figuras, pero ¿cuáles son? ¿Dónde las encontramos? En el libro de Ezequiel, el capítulo 1, versículos 4 hasta el 14, está la visión de introducción del ministerio del profeta Ezequiel. Perfecto. Y en el capítulo 1, el versículo 4 dice: miré y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor.
en medio del fuego algo semejante al bronce refulgente. En medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. ¿Es a esos 4 seres vivientes que usted se refiere, pastor? Perfecto. Definitivamente interesante, ¿no? 4 seres vivientes. Algunas veces los querubines son mencionados como seres vivientes, sin embargo, en otros momentos son mencionados como simplemente símbolos hechos de oro. Es decir, la visión que Ezequiel tiene, la que tiene Isaías, naturalmente eran figuras vivientes, las que Juan tiene también. Ahora, esta de Éxodo capítulo 25, versículo 18, donde se le ordena a Moisés de parte divina: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Esta no era una figura viviente, sino que era un símbolo hecho de los querubines. ¿Cuál era el papel de los querubines? Como su nombre lo indica, eran querubín protector. Guardan en lugar del hombre. Cuando vemos la asignación de Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios les dijo que ellos debían guardar. ¿Y qué más, pastor? Bueno, conforme a lo que he estado escuchando su comentario, está llamado a guardar y vigilar, ¿verdad que sí? Guardar y vigilar. Correcto. Para que nada espurio entrara y contaminara el santuario. Sin embargo, fue lo primero que hicieron. Los querubines están haciendo el papel que el hombre no hizo. Lo que está diciendo que la función de esos querubines o de esos seres vivientes que están en la presencia de Dios, en el trono de Dios, tienen poder para cumplir la orden divina que el hombre no cumplió. Exacto. Fíjese, pastor, que esos seres vivientes llaman muchísimo la atención porque siempre le he dicho y le he externado que me gusta mucho de la parte de la palabra de Dios. Tiene que ver con el asunto de relacionar lo que dice el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y la armonía que hay, como los autores del Nuevo Testamento citan episodios importantísimos del Antiguo Testamento, como es el caso que estamos citando. Por ejemplo, y vamos a verlo con mucho más detalle, note usted que estamos hablando al principio sobre líderes religiosos, en este caso de los hijos de Jacob, que representaban las tribus de Israel que estaban colocadas alrededor del santuario. Note cómo dice, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que es una de las citas que tenemos acá en el capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Y perdone, pastor, la interrupción. ¿Y sí, cuántos líderes religiosos eran? Eran 4. 4. 4 tribus. Ajá. Y entonces cada tribu venía acompañada de otras 3 tribus, que un total de 12. ¿Cuántos puntos cardinales tiene la tierra? 4. En el Apocalipsis capítulo 7, cuando dice que los seres vivientes están deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno. Ajá. Note eso. Ese 4 es un número redondo en la Biblia y es un número que tiene que ver con protección. De manera que los 4 líderes estaban guiando, dominando. Hay 4 seres vivientes. Sí. Hay 4 líderes de tribus y hay 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno. ¿Acaso tiene que ver eso con un poder que emana desde el trono divino? Eso es así. Y note usted, pastor, cómo el mismo Juan empieza a explicar estos asuntos que están relacionados con los hijos de Jacob. Así es. Y que hemos estado insistiendo sobre estos líderes que estaban al frente de las tribus que estaban allí. Juan dice en el capítulo 4, versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, dice. ¿Cuáles de los hijos de Jacob se representa como un león? Judá. El segundo era semejante a un becerro, el tercer rostro como la de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Es decir, que esos 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche diciendo: Santo, 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 el Señor es Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, para referirse precisamente a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos ese tipo de relación, nos encontramos entonces
que las diferentes tribus con sus líderes estaban llamados a que se mirara a Dios como al frente allí en el santuario y quien está motivando la salvación de todos los seres humanos. Así mismo. Es interesante, pastor, y me llama mucho la atención de que estos 4 seres vivientes, como dice Ezequiel aquí en el capítulo 4, dice el versículo 5, y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. O sea, no está diciendo que eran seres humanos. Un parecido. Dice que tenían un parecido a seres humanos. Dice cada uno tenía 4 caras. ¿Usted se imagina una figura con 4 caras, pastor? No puede uno imaginárselo porque ni siquiera en la mitología que había el cíclope, si no mal recuerdo, que tenía un ojo en el centro. Así es. Y son figuras mitológicas. Mitológicas. Pero parece ser aquí que el unicornio, todo eso. Lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios no es una mitología, sino un simbolismo para referirse a cosas aún mayores. Así mismo. Entonces, dice que tenían 4 caras y 4 alas, cada uno. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban por encima, por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era como una cara de hombre, una cara de león al lado derecho de los 4 y como una cara de buey a la izquierda de los 4. Además, los 4 tenían una cara de águila. Esta es la apariencia de los 4 seres vivientes. Inmediatamente nosotros vemos esto, podemos percibir, pastor y estimados amigos, que se está hablando de un símbolo. Se está hablando de un lenguaje figurado que tiene que ver, por ejemplo, al profeta se le muestra seres que nunca antes había contemplado y a los cuales tampoco conocían sus oyentes, ni mucho menos él, sus lectores. Debe describirlos con palabras que los hombres puedan entender y sus sentimientos de incapacidad naturalmente que se reflejan en que lo que él usa frecuentemente la palabra semejanza. Esta palabra aparece 8 veces en el capítulo 1 de Ezequiel y una vez la expresión equivalente a manera de y una vez la palabra aspecto están relacionadas con la figura o la visión que él acaba de ver para describir que no era realmente lo que era en sí, sino lo que él estaba describiendo. Por ejemplo, cuando dice de hombre, a pesar de toda la extraña variedad de detalles que estaban aún por describir, la principal impresión era que los seres vivientes tenían una forma humana. Se paraban, se movían erguidos como hombres, pero tenían 4 caras. Los 4 seres vivientes tenían la misma apariencia. Cada uno de ellos tenía 4 caras, de hombre, de león, de buey, de águila. En cambio, los 4 seres vivientes que Juan vio no eran idénticos. Mientras que los que Ezequiel ve son idénticos, los que Juan ve no son idénticos. Eran diferentes, aunque sí tenían características similares. Y entonces podemos ver, pastor, que cada uno de ellos tenía solo una cara y los 4 tenían caras diferentes. Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. Repito, cada uno tenía una cara y los 4 tenían caras diferentes. Sin embargo, las formas de esas caras corresponden con las caras que Ezequiel vio en los seres vivientes. Ahí se relacionan. Quizás alguien esté mirando algún tipo de complicación, pero que nosotros estamos tratando de ver la dulce armonía que hay entre los autores ya citados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para referirse a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo a través del santuario. Pastor, por ejemplo, si nosotros recordamos en el libro de Génesis capítulo 49, fue cuando Jacob hizo la reunión con sus hijos y le anunció la bendición final. Sí, para el futuro. Se refirió, señores, a uno de sus hijos llamado Judá y le dijo: tú eres un cachorro de león. Sí. Judá. ¿No encontramos entonces nosotros ese tipo de relación en la Biblia? Claro que lo encontramos, tanto en el Antiguo Testamento como el libro, como Juan mismo relaciona esto, y aún los evangelios
hace mención a Cristo como el león de la tribu de Judá. Así es. Que es descendiente de Judá. Claro, eso es así. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 5, lo que existe es una frecuente conexión entre Judá y el león. En el caso de Rubén y el hombre, que es la identidad que se tiene conforme a lo que enseña la palabra de Dios, dice en Génesis 29:32, cuenta el nacimiento del primogénito de Jacob llamado Rubén, que significa mira un hijo, de ahí el estandarte. Efraín y el buey, el hijo de Efraín, de José, llamado Efraín, era el nieto de Jacob, y en Deuteronomio capítulo 33, verso 17, vemos a Moisés pronunciando una bendición sobre las tribus, esto es lo que dijo sobre José y por extensión se lo dijo a Efraín. En majestad es como un toro primogénito, sus cuernos son los cuernos de un búfalo. Dan es el águila, y eso es así como se va dando esta situación. Por ejemplo, tanto Ezequiel como el libro Apocalipsis tienen esa íntima relación para referirse a los animales que ya estamos haciendo mención, y que el mismo Juan, reiteramos una vez más, hace mención a estos animales para relacionarlo con los líderes de las tribus de Judá que estaban allí en el santuario. Y es muy importante esto, está presentando los símbolos en la visión, en la bendición final de Jacob a sus hijos, Judá, cachorro de león. En esa bendición Jacob, algunos piensan que fue por inspiración divina que el Espíritu Santo reveló realmente los simbolismos de esas tribus que iban a representar. Parte de ellos son fortaleza. Por ejemplo, el buey es fuerte. Y dice no solamente un buey, sino búfalo. Más fuerte todavía, indicando que hay fortaleza. El león es fuerte y es el rey de la selva, pero nosotros encontramos también el buey y el león luchando entre sí, y pueden luchar porque son fuertes, pesan posiblemente, cuando viene a ver, pesan entre 500, media tonelada o 1 tonelada pudiera ser. Entonces encontramos un águila que además de ser astuta, es veloz y que vuela. Que esto representa a Efraín. Entonces, aquí nosotros estamos mirando los simbolismos, y como el profeta no interpreta los símbolos de su misión, y puesto que en ningún otro pasaje de la Biblia se afirma específicamente cuál es el significado de las caras, solo se puede conjeturar en cuanto a la aplicación específica de los símbolos, y por eso los comentadores han sugerido varias alternativas. 1. Que el rostro humano es el símbolo más excelso del Eterno. 2. Que el león es el símbolo de la soberanía. 3. El buey es también símbolo de cierto tipo de soberanía o poder, como decía, junto con un símbolo natural de la fuerza puesta al servicio del ser humano. El águila es emblema de poder regio. Y ahí tenemos una posible interpretación de esos símbolos. Ahora, hay más interpretaciones. Esta es una posición. La segunda posición es que los rostros simbolizan a los 4 evangelistas, los 4 evangelios. Y esto lo aprendimos hace mucho tiempo, que esos rostros eran los 4 evangelios. De hecho, escuché a alguien mencionar precisamente de cómo Mateo ve a Jesús, que lo ve como el Hijo del Hombre, que Marcos lo ve como un buey, y que Lucas lo ve de esta forma. O sea, son simbolismos que se han interpretado a través del tiempo en la teología. Entonces, los rostros simbolizan, esta es la segunda posición, a los 4 evangelistas, y esta posición fue sostenida por los padres de la iglesia, siendo Ireneo uno de los primeros que presentó esta teoría. Algunas veces se identificaba al león con Mateo, el hombre con Marcos, pero otras veces se invierte la identificación. Todos concuerdan en identificar a Lucas con el buey y a Juan con el águila, pero esta interpretación solo se basa en la imaginación. Y hay una tercera posición que la tradición judía posterior pues incrusta a estos 4 seres vivientes,
y los presenta también Ezequiel, que son estandartes que solían usar las tribus tanto de Rubén, Judá, Efraín y Dan cuando acompañaban en el desierto, según Números capítulo 2, versículo 2. Esto es muy interesante. Lo cierto que todas estas informaciones deben venir acompañadas de un elemento muy importante, que es sobre todo, y es que todas estas figuras nosotros debemos entender que básicamente Dios desea que se pueda reconocer la obra extraordinaria, maravillosa que nuestro Señor Jesucristo, cual león de la tribu de Judá, o como usted quiera analizarlo o verlo conforme a lo que hemos estudiado, ciertamente Dios está al control de todo. Debemos ver lo que la enseñanza de la palabra de Dios enseña en torno al santuario, a estas figuras, a estos seres vivientes que siempre están honrando y glorificando a Dios, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y nosotros agregamos: toda la tierra está llena de tu gloria. Amén. Ya en la parte final, pastor y estimados amigos, sería bueno que nosotros brevemente veamos algo muy, muy importante, y es que en Isaías él ve serafines. Los serafines aparecen solo en Isaías el capítulo 6, y que cada serafín tenía 6 alas. Y en la visión de Juan, el profeta, el vidente de Patmos, hay querubines o seres vivientes con 6 alas. Pero los 3, tanto de la visión de Isaías, en la de Ezequiel, el capítulo 1 y el capítulo 10, como en Juan, en Apocalipsis capítulo 4, los seres son parecidos. ¿De qué nos está hablando? Todas estas escenas recogen en particular un detalle interesante, y es que esos seres vivientes son ángeles. Porque no es la realidad necesariamente que Juan está presentando, sino una representación de la realidad. Entonces, estos seres vivientes representan ángeles que están en la presencia de Dios, están en el trono de Dios y dejan un mensaje, una moraleja de que Dios en su trono gobierna todo el universo. Amén. Que esa es la verdad básica central que hemos estudiado en este día. Vamos a orar. Padre, gracias por el estudio de tu palabra. Ayúdanos siempre a mirar esa obra maravillosa que Dios quiere y está haciendo para salvación de todos los seres humanos, y a nosotros que podamos reconocerle siempre que Él está al control. Él es quien dirige y nosotros debemos honrarlo y glorificarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.